Hay personas que pasan toda su vida creyendo que el problema es el cansancio, el trabajo, la rutina o incluso la mala suerte, pero muy pocas veces se detienen a pensar que quizá el verdadero problema es mucho más profundo y silencioso de lo que imaginan. Porque llega un momento donde empiezas a sentir una especie de vacío extraño que no sabes explicar completamente, una sensación incómoda que aparece justo cuando el ruido desaparece, cuando ya no hay mensajes entrando, cuando se apaga la pantalla, cuando por fin te quedas a solas contigo mismo y algo dentro de ti empieza a moverse como si hubiera despertado después de muchísimo tiempo dormido. Lo más inquietante de todo es que casi nunca ocurre en medio del caos absoluto ni cuando tu vida se está destruyendo frente a tus ojos, sino precisamente cuando aparentemente todo sigue normal, cuando continúas haciendo tus actividades de siempre, trabajando, hablando con personas, viendo videos, consumiendo entretenimiento, llenando cada segundo libre con cualquier distracción posible para no pensar demasiado. Y aunque desde afuera todo parece estable, existe una parte de ti que desde hace tiempo empezó a sospechar que algo no está bien, una sensación silenciosa que se vuelve más fuerte durante la noche, porque hay preguntas que las distracciones pueden esconder durante años, pero jamás logran destruir completamente. Tal vez por eso últimamente te cuesta sentir entusiasmo genuino por cosas que antes parecían emocionarte. Tal vez por eso ciertas conversaciones comenzaron a sentirse vacías. Tal vez por eso incluso rodeado de personas puedes sentirte emocionalmente solo. Porque cuando alguien pasa demasiado tiempo desconectado de sí mismo, llega un punto donde empieza a vivir únicamente en automático. Y ese es exactamente el problema del mundo moderno. Enseñó a las personas a mantenerse ocupadas todo el tiempo para evitar que se escuchen realmente. Nadie te enseñó a sentarte en silencio con tus pensamientos, nadie te enseñó a entender tus emociones, nadie te enseñó a mirar el vacío sin escapar inmediatamente hacia otra distracción. Al contrario, crecimos aprendiendo que cualquier incomodidad debía desaparecer rápido, que aburrirse era algo malo, que quedarse quieto demasiado tiempo era peligroso, y poco a poco terminamos convirtiendo el ruido constante en una forma de anestesia emocional. Por eso tantas personas sienten ansiedad apenas se quedan solas consigo mismas, porque el silencio elimina todas las distracciones, y cuando las distracciones desaparecen, finalmente aparece todo aquello que llevaban años evitando mirar. Hay personas que llevan tanto tiempo sobreviviendo emocionalmente que ya olvidaron completamente cómo se siente vivir de verdad. Despiertan cansadas todos los días, trabajan sin sentir propósito, regresan emocionalmente vacías a casa, consumen contenido hasta quedarse dormidas y esperan desesperadamente el fin de semana como si unas cuantas horas de distracción fueran suficientes para compensar una vida completa desconectada de sí mismas. Lo más fuerte es que todo eso se vuelve tan normal que dejan de verlo como un problema. Empiezan a pensar que sentirse apagados emocionalmente es parte natural de crecer, que perder entusiasmo es simplemente madurar, que vivir agotados por dentro es la vida adulta, y poco a poco dejan de preguntarse cuándo fue la última vez que realmente se sintieron vivos. Pero el vacío nunca desaparece solo porque lo ignores. Al contrario, mientras más tiempo huyes de él, más profundamente comienza a instalarse dentro de ti. Empieza afectando pequeños detalles, tu energía, tu manera de reaccionar, tu capacidad de emocionarte genuinamente, hasta que llega un momento donde incluso las experiencias que antes parecían importantes empiezan a sentirse artificiales, repetitivas y vacías. Y ahí es donde muchas personas comienzan a asustarse, porque ya no logran distraerse igual que antes, ya no consiguen anestesiar completamente esa sensación interna de desconexión, y aunque intentan regresar a la versión anterior de sí mismas, algo dentro de ellas ya cambió para siempre. Tal vez eso es exactamente lo que te está pasando ahora mismo y todavía no encuentras las palabras correctas para describirlo, porque este tipo de despertar emocional rara vez sucede de forma dramática. No ocurre como una explosión repentina, ocurre lentamente, silenciosamente, casi imperceptible al principio, como una pequeña grieta que empieza a expandirse dentro de tu mente hasta cambiar completamente la manera en que percibes la vida. Entonces comienzas a notar cosas que antes ignorabas, empiezas a darte cuenta de cuánto vacío existe detrás de muchas sonrisas,
cuánto cansancio existe detrás de ciertas actitudes, cuánto miedo tiene la mayoría de quedarse sola consigo misma, y entiendes por qué tantas personas necesitan entretenimiento constante, validación constante, atención constante, porque quedarse quietas significaría enfrentarse a sí mismas, y no todos tienen el valor de hacerlo. El ser humano moderno se volvió experto en escapar emocionalmente de cualquier sensación profunda. Por eso las personas llenan cada segundo libre mirando una pantalla, escuchando algo, desplazándose infinitamente entre videos que olvidan segundos después de verlos. Porque el verdadero objetivo nunca fue entretenerse realmente. El verdadero objetivo era evitar sentir, evitar pensar demasiado, evitar mirar ese vacío silencioso que lleva años creciendo dentro de ellas. Y mientras más consciente te vuelves de esto, más difícil se hace seguir fingiendo normalidad, porque empiezas a comprender algo extremadamente incómodo. Gran parte de lo que el mundo llama felicidad, en realidad es solo distracción sofisticada, y aquí es donde todo cambia. Porque una vez que empiezas a distinguir la diferencia entre felicidad real y anestesia emocional, ya no puedes regresar completamente a la ignorancia anterior. Puedes intentar distraerte otra vez, puedes volver a perder horas consumiendo cosas vacías, puedes intentar actuar como si nada estuviera pasando, pero ya no funciona igual, porque ahora una parte de ti observa todo desde otro lugar, desde una conciencia más profunda que empieza lentamente a destruir las ilusiones que antes te mantenían cómodo. Empiezas a darte cuenta de que muchísimas relaciones existen únicamente por miedo a la soledad, de que demasiadas personas viven interpretando personajes para sentirse aceptadas, de que gran parte del mundo está emocionalmente agotado porque lleva años escapando de sí mismo. Y lo más fuerte de todo es que también entiendes que tú hiciste exactamente lo mismo durante muchísimo tiempo, porque desde pequeños nos enseñaron a encajar antes que entendernos, nos enseñaron a obedecer antes que cuestionar, nos enseñaron a buscar aprobación antes que autenticidad, y así terminamos construyendo vidas enteras alrededor de expectativas ajenas mientras lentamente nos alejábamos de quienes realmente éramos. El problema es que puedes engañar a todos durante muchísimo tiempo, pero no puedes engañarte a ti mismo eternamente, porque siempre llega un momento donde algo dentro de ti comienza a romperse silenciosamente. Un momento donde ciertas conversaciones ya no te llenan igual, donde ciertos lugares dejan de sentirse tuyos, donde ciertas personas comienzan a parecer emocionalmente lejanas, aunque sigan físicamente cerca. Y aunque intentes ignorarlo, ya no puedes evitar sentir que estás cambiando por dentro. Y eso da muchísimo miedo, porque despertar emocionalmente primero se siente como pérdida. Se siente como si estuvieras dejando atrás partes completas de tu identidad, como si estuvieras perdiendo interés en la vida que antes conocías. Pero quizá no estás perdiendo tu vida, quizá estás perdiendo la versión falsa de ti que aprendió a sobrevivir desconectada emocionalmente de sí misma. Por eso este proceso duele tanto, porque implica destruir máscaras que llevabas usando durante años, implica aceptar que gran parte de tu felicidad era artificial, implica reconocer que muchas veces estabas rodeado de ruido únicamente para no escuchar tus propios pensamientos. Y enfrentar eso requiere muchísimo más valor de lo que la mayoría imagina, porque hay personas que pasan toda su existencia distraídas exactamente para nunca llegar a esta conclusión. Pero algo dentro de ti ya comenzó a despertar, y por eso ahora ciertas cosas dejaron de satisfacerte igual que antes. Cuando la mente empieza a despertar emocionalmente, desarrolla una sensibilidad completamente nueva hacia todo lo superficial. Empiezas a cansarte más rápido de conversaciones vacías, de personas falsas, de estímulos rápidos, de relaciones construidas únicamente sobre costumbre o necesidad emocional. Y aunque a veces eso te haga sentir aislado, también significa que estás dejando de vivir completamente dormido. Tal vez por eso últimamente te sientes diferente, incluso sin entender exactamente por qué. Tal vez por eso ya no soportas ciertos ambientes, tal vez por eso el silencio empezó a sentirse extraño, pero al mismo tiempo necesario, porque el silencio, aunque asusta al principio, también se convierte en el lugar donde finalmente puedes empezar a escucharte de verdad. Y es ahí donde descubres algo que cambia completamente la manera de vivir. Descubres que la paz real no necesita distracción constante para existir. La felicidad falsa sí.
La felicidad artificial depende completamente de estímulos externos, de entretenimiento permanente, de validación, de aprobación, de ruido constante, mientras que la paz verdadera aparece cuando dejas de escapar de ti mismo, cuando ya no necesitas llenar cada segundo con algo para evitar sentir vacío, cuando finalmente aceptas mirar tus heridas sin anestesia emocional. Y aunque este proceso pueda sentirse solitario, confuso e incluso doloroso, también es el inicio de algo profundamente transformador, porque lentamente empiezas a reconectar contigo mismo después de años viviendo en automático. Empiezas a distinguir qué cosas realmente tienen sentido para ti y cuáles solo eran distracciones sofisticadas diseñadas para mantenerte ocupado emocionalmente. Empiezas a entender que muchísimas relaciones existen únicamente por miedo a la soledad, de que demasiadas personas viven interpretando personajes para sentirse aceptadas, de que gran parte del mundo está emocionalmente agotado porque lleva años escapando de sí mismo. Y lo más fuerte de todo